¿Qué pasaba con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con la prensa? Censuradas, controladas, manipuladas. La prensa nacional no se diga, esto es algo que se dio desde el primer momento. Los periodistas que habían llegado antes a cubrir lo que acontecía en México en el 68, se dicen por versiones de muchos de los periodistas que cubrieron la nota en esos días, de cómo sus compañeros, la prensa estadounidense, la prensa extranjera, que andaban también en la bola, eh, específicamente con la matanza, llegaba el ejército, llegaban los del famoso batallón Olimpia con el guante o con el pañuelo blanco y detenían a todos los periodistas nacionales o extranjeros, etcétera, y lo que hacían era quitarles las cámaras, eh, sacaban lo que eran los rollos para que se pudieran velar y no pudieran entonces filtrar información que no conviniera a los intereses del gobierno federal, y se diera la apariencia de que en México pues no había pasado nada, como que si esto ya también de igual forma hubiera estado premeditado. Entonces, si eso pasaba con la prensa, te da a entender también la política de control, de manipulación por parte del Estado, que no permitía que nada se saliera de control y que sobre todo se hablara bien del gobierno. Entonces esto habla de una política y se puede entender cómo los medios de comunicación pues no tenían esa libertad de poder expresar y la censura era total, ¿no? El mismo Jacobo Zabludowski, dando información en la mañana de lo acontecido, y al día 3 habla de que bueno, había dado un zafarrancho en Tlatelolco y de que pues, unos cuantos descalabrados, unos cuantos heridos, cuando en realidad pues la gente que vivió en esa noche, quien vivió esa tarde, pues se dieron cuenta de la gran mentira que estaba pasando por medio de televisión abierta, y sobre todo de cómo el gobierno pues tenía el control de todo, ¿no? Y eso te da a entender qué es lo que pasaba en el país. Y digamos, ¿qué pasó con todos los cuerpos, pues, cadáveres, etcétera? Pues bueno, habrá que ver que el gobierno, pues, ¿qué hizo con ellos, no? ¿Qué hizo con ellos el ejército? Pues bueno, habrá que decir la primera zona militar, qué es lo que hay adentro, qué es lo que esconden sus archivos, como para que puedan dar un poquito más de verdad de estos acontecimientos, ¿no? Aún así, se ve el descaro y el cinismo del presidente Gustavo Díaz Ordaz al siguiente año, en el que da su último informe de gobierno, en el cual asume la responsabilidad total de los acontecimientos del 68, y de lo cual, pues bueno, algo de lo, digamos, digno, o algo de lo humano que pudo haber tenido, es haber aceptado todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Pero sin embargo no va a querer que se sepa nada de estos del 68, y obvio se entiende que la política sucia del prismo en aquel entonces era el tapar la cloaca que había creado un presidente para que entonces llegara al siguiente, la sucesión presidencial, a través del dedazo, a través de la designación, pues bueno, permitiera que el siguiente presidente no permitiera investigar los acontecimientos pasados, ¿no? Y obviamente pues a Gustavo Díaz Ordaz pues también le va a tocar cometer lo que conocemos como la famosa guerra sucia. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir de especie de balance del 68? ¿Qué fue lo malo? Yo creo que ya lo alcanzamos a ver, ¿no? Pero ¿qué viene a ser lo bueno del 68? Yo creo que una parte también muy positiva sería el de cómo la sociedad, a través de esta matanza, tuvo la valentía a nivel nacional de salir a las calles, de enfrentarse al gobierno pese a la represión que se pudiera dar. Pero la sociedad civil empezó a organizarse a través de marchas, a través de grupos. Es interesante cómo a partir de ahí empieza la sociedad a organizarse cada vez más en lo que conocemos como las famosas ONGs, o los movimientos no gubernamentales, sin esperar nada a cambio de lo que es el gobierno, ninguna manipulación, ningún apoyo económico,
Y de ahí empieza a surgir esto, ¿no? Entonces también surgen lo que serían los movimientos de masas, eh, grupos de sindicatos, de campesinos, de obreros, de otro tipo de organización gremial o de trabajo, salían a las calles en protesta. Pero lo bueno de esto es que el gobierno ya no tomaría la actitud tanto de reprimir a lo que serían los movimientos. Lamentablemente el último sería el del halconazo del 71, hay que investigarlo, y del cual el gobierno tomaría la actitud únicamente de observar, de escuchar, pero no de resolver la problemática o de las demandas que estaban exigiendo estos grupos, ¿no? Entonces, si algo vemos del 68 fue bueno, sí, lamentable, definitivo, pero a final de cuentas la misma sociedad tuvo que encabezar este movimiento, obviamente con los saldos que son negativos, pero a final de cuentas, pues todos los movimientos sociales, todas las revoluciones tienen que verse involucrada la violencia, la sangre, la represión, etcétera, y del cual, pues bueno, es algo de lo que en nuestra época pues, gozamos, de una total libertad de poder manifestarnos, expresar libremente, marchar, etcétera, y de la cual pues gozamos sin ningún tipo de temor o de miedo o de censura por parte del Estado. Pues creo que esos tiempos cambiaron, ¿no? Y todo esto pues se debe a lo ocurrido en el 68, ¿no? Entonces hay que investigar también un poquito más a fondo, si se pudiera, eh, qué es lo que esconde el ejército, qué esconde la Secretaría de Gobernación, qué esconde las mismas policías, qué esconde inclusive los que se encargaban, por ejemplo, de bomberos en aquel entonces, qué pasaba con los cuerpos, qué pasaba con el CEMEFO, etcétera. O sea, ¿qué pasó con todo eso? En realidad sabemos muy poco del 68, yo creo que estamos sabiendo cada vez más. En los siguientes años yo creo que México tendrá que ir dando muestras de esa apertura. Creo que esta película que se sacó hace unos años de Verano en Tlatelolco, creo que refleja una clara verdad, una realidad más objetiva, más científica. A diferencia de la otra película, por ejemplo, de Rojo Amanecer, pues está una realidad, pero dentro de lo que es un contexto muy limitado. Acá te lo maneja más generalizado, ¿no? Entonces, entender el 68 es algo complejo, hay que entender lo que está pasando desde la política de décadas atrás, con lo que es el presidencialismo, con inclusive entender lo que es el corporativismo, de cómo las organizaciones sociales eran controladas por el mismo Estado, que no permite la libre expresión, la manifestación. Entender por qué Gustavo Díaz Ordaz sería abuchado, odiado inclusive por la misma inauguración de los Juegos Olímpicos, etcétera, pues por lo mismo de lo que estaba fresquecido en el 68, y la población mexicana sabía lo que pasaba, pero ya estaba ansiosa de seguir luchando, de seguir expresando, etcétera, ¿no? Entonces el Estado no le daría esa libertad total como la tenemos ahora, sino que tendría que esperar poco a poco. El halconazo es una muestra de cómo los estudiantes seguían exigiendo la libertad a los presos políticos del 68, una libertad a la misma autonomía de las universidades que los gobiernos querían privatizar, querían controlar la educación, no respetando la autonomía de las universidades. Y de ahí vuelven otra vez a surgir los movimientos de los estudiantes para decir: queremos una libertad, queremos ejercerla, no queremos que el Estado intervenga en materia del control de los estudiantes. Y obvio, pues con esto se genera otra vez que los estudiantes empiecen a ser reprimidos violentamente. Entonces sería otro tema, pero ¿qué serían las consecuencias del 68? Yo diría directamente, viene el jueves de Corpus, con lo que es el halconazo, y de ahí en adelante pues el gobierno tomaría otro tipo de actitudes, ¿no? Iría bajándole poco a poco a esa persecución sobre los estudiantes, ¿no?
Ok. Bueno, pues profesor, muchas gracias por platicarnos acerca de lo ocurrido en Tlatelolco, pero sobre todo acerca de qué fue lo que lo ocasionó y qué fue lo que vino a traer, tanto consecuencias negativas como cosas positivas. Profesor, un Muchas placer, gracias. muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.